Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia, ¿cómo están? Comenzamos otra semana más de Proteger, novena temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Somos un equipo de profesionales de la seguridad que trata de influenciar en tus decisiones y hábitos para que estés más seguro. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? Bien, me alegro mucho. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio Jazz, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.jazz.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, háganlo a través de mi canal de YouTube, que es @proteger_kiseg. Todos los programas son subidos a esa plataforma, pero también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción es el 115-423-8476 por si quieren ver un WhatsApp. Y todas las consultas las pueden hacer a través de mi blog, que son www.kiseg.com.ar o al mail consultora@kiseg.com.ar. Bueno, ya viene pronto el estreno o la apertura o la inauguración de El Estribo, parrilla, restaurante y minutas. Está en el acceso oeste, colectora sur, mano a Capital y calle Soldado Argentino, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Recuerde, próximo a inaugurar. Ya cuando se inaugure, les avisamos, así pueden asistir a esa hermosa parrilla. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Seguridad Marítima Juan Espíndola. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snall, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial, con la columna del licenciado en Periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, y del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa. Esta semana también se suma a la columna de la licenciada en Seguridad Pública Micaela Jael Chávez. Como siempre, invitamos a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa, solo tienen que llamar a producción. No es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. Además, invitamos al personal docente, no docente y alumnos del IAS. ¿Vamos con los cursos, producción? Bueno, tenemos en agosto, para agosto, o sea que hay algunos que se van a iniciar en agosto y ya se pueden ir inscribiendo. El primero es la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Tenemos también en agosto Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo a Distancia. Y Tecnicatura Superior en Marketing. Ahora tenemos el curso de Diplomatura en Bioseguridad, tercera edición, modalidad online con uso de la plataforma virtual. Organiza el Instituto Argentino de Seguridad. Los días de cursada son los lunes de 18 a 20:30. Este inicia el 8 de junio hasta el 27 de julio. Así que vayan inscribiéndose. Bueno, vamos al sector editorial. Vamos a la editorial. La editorial, como siempre, es relacionada con la entrevista que tuvimos con Juan y se titula La soberanía también se defiende en el mar. Y comienza así. Cuando hablamos de seguridad, muchas veces pensamos únicamente en el delito urbano, en la violencia o en los conflictos cotidianos que afectan a nuestras ciudades. Sin embargo, existe otro escenario estratégico donde la Argentina enfrenta desafíos silenciosos pero profundamente importantes para el futuro del país: el Atlántico Sur y la problemática de la pesca ilegal en la denominada Milla 201.
Frente a nuestras costas, cientos de embarcaciones extranjeras operan todos los años al límite de la zona económica exclusiva argentina. Durante las noches, las imágenes satelitales muestran una verdadera ciudad flotante iluminando el océano para capturar recursos pesqueros, especialmente el calamar argentino, una de las especies de mayor valor comercial. El problema no se limita únicamente a la explotación de recursos naturales. Detrás de esta situación aparecen cuestiones vinculadas a la soberanía nacional, la protección ambiental, el control estratégico del mar, el trabajo ilegal y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado argentino en el Atlántico Sur. La llamada Milla 201 representa hoy uno de los grandes desafíos geopolíticos de nuestro tiempo. Porque aunque muchas embarcaciones operan técnicamente en aguas internacionales, las especies migratorias forman parte del ecosistema marítimo argentino y su explotación indiscriminada impacta directamente sobre nuestra economía, nuestra industria pesquera y nuestros recursos estratégicos. En este contexto, el trabajo de la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y los organismos de control resulta fundamental. El monitoreo satelital, los patrullajes oceánicos y las nuevas tecnologías permiten detectar incursiones ilegales y proteger nuestros intereses marítimos. Pero también es necesario comprender que la defensa de los recursos naturales requiere políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Hablar de pesca ilegal es hablar de seguridad nacional, es hablar de economía, de trabajo argentino, de sustentabilidad ambiental y de soberanía. Desde Proteger, creemos que la seguridad debe entenderse de manera integral, no solamente en las calles, sino también en nuestras fronteras, en el ciberespacio, en las organizaciones y en nuestros mares. Porque un país que no protege sus recursos estratégicos compromete también su futuro. Bueno, muy buena la editorial, producción. ¿Qué le parece, Pancho, si escuchamos un temazo de esos con los que nos tiene mal acostumbrado? Y nos vamos preparando para el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora sí, la columna de Sonia Esnal. Es docente e investigadora independiente en seguridad vial. Reside en Caleufú, provincia de La Pampa. Y en esta oportunidad vamos a escuchar su abordaje sobre prioridades de paso y señalización de tránsito, dos pilares fundamentales de la seguridad vial. Ahí pegadito a ella vienen las recomendaciones de Proteger en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre procedimientos de actuación por sospecha o detección de armas en el ámbito educativo. Cuando quiera, Pancho. Es un gusto para mí estar en contacto una vez más con la querida audiencia de Proteger, con Sergio. Les comento que hoy voy a hablar sobre prioridades de paso y señalización de tránsito, dos pilares fundamentales de la seguridad vial. Al circular por la vía pública, compartimos espacio con distintos agentes viales, conductores, motociclistas, ciclistas, peatones. Para que la convivencia sea ordenada y segura existen reglas claras. Entre las más importantes voy a hacer mención a prioridades de paso y señales viales. La prioridad de paso es el derecho que tiene un vehículo o un peatón para avanzar antes que otro en determinadas situaciones de circulación. Estas normas permiten evitar dudas, discusiones, incidentes en esquinas, rotondas, cruces. Una de las reglas más conocidas indica que en cruces sin semáforo ni señalización, la prioridad la tiene el vehículo que aparece por la derecha. Esta norma básica ayuda a organizar el tránsito cuando no existen otras indicaciones. Hay que destacar que hay excepciones importantes. Los peatones siempre tienen prioridad en sendas peatonales. También aquellos vehículos de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía, cuando circulan con señales lumínicas y sonoras activadas. En las rotondas, generalmente la prioridad la tiene quien circula dentro de ella. Esto permite mantener el flujo constante, evitando frenadas bruscas o choques laterales.
Otro caso frecuente ocurre en avenidas. Muchos conductores creen que circular por ella siempre les otorga prioridad absoluta, aunque esto depende de la señalización y de las normas específicas del lugar. Además de conocer las normas, es indispensable mantener una conducción preventiva, reducir la velocidad en intersecciones, observar a ambos lados, anticiparse a posibles errores ajenos puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un siniestro vial. Ahora bien, las señales viales son herramientas fundamentales para ordenar la circulación, brindando información clara a todos los usuarios de la vía pública. Funcionan como un lenguaje universal que orienta, advierte y regula el tránsito. Pueden dividirse en grupos. Señales reglamentarias indican obligaciones, prohibiciones, restricciones. Por ejemplo, pare, ceda el paso, límites de velocidad, prohibición de estacionar. Deben respetarse obligatoriamente. Las señales preventivas tienen forma de rombo y son de color amarillo. Su función es advertir sobre riesgos o cambios en el camino, curvas peligrosas, zonas escolares, cruces ferroviarios, calzadas resbaladizas. Buscan que el conductor se anticipe a una situación y adapte su conducción para evitar peligros. Las señales informativas orientan al conductor sobre destinos, rutas, servicios o direcciones. Gracias a ellas podemos ubicar hospitales, estaciones de servicio, ciudades, caminos alternativos. Es importante recordar la relevancia de semáforos. Sus colores poseen significados universales. Rojo, detenerse. Amarillo, advertencia. Verde, avanzar. Ignorar un semáforo puede generar consecuencias gravísimas. Además de las señales verticales, existen las horizontales, pintadas sobre la calzada. Podemos encontrar, por ejemplo, sendas peatonales, líneas divisorias de carril, flechas de dirección, líneas amarillas de prohibición de adelantamiento. Muchas veces, por rutina, exceso de confianza, los conductores dejan de prestar atención a estas señales. Sin embargo, cada una cumple una función específica diseñada para proteger vidas. La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades o de los controles de tránsito, fundamentalmente de la responsabilidad individual de cada ciudadano. Por lo tanto, respetarlas significa respetar la propia vida y la de los demás. Un segundo de imprudencia puede ocasionar consecuencias irreversibles. Les dejo un abrazo y me despido. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Procedimiento de actuación por sospecha o detección de armas en el ámbito educativo. Continuando con el caso sobre si la persona involucrada es una niña, niño o adolescente y ante la presencia de armas en el ámbito educativo, se deberá resguardar al estudiante, convocar al estudiante a un ámbito privado y cuidado junto a un adulto de la institución, preferentemente de su confianza, para preservar su integridad y la del resto del alumnado. Notificación a adultos responsables. Contactar de inmediato a la persona adulta responsable del estudiante para que se haga presente en la escuela. Si se presume que esta persona es quien vulnera derechos, el equipo directivo debe comunicarse con el CDNNIA, Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, línea 102, para recibir orientación sobre cómo proceder con la comunicación o identificar otro referente educado. Preferencias del estudiante. Evaluar si conviene que el estudiante lleve consigo sus pertenencias, por ejemplo, la mochila, o si debe hacerlo un adulto posteriormente.
Acompañamiento. Mientras se espera la llegada del adulto responsable, conversar con el estudiante sobre lo sucedido, en un tono de cuidado, remarcando la preocupación por los riesgos que implica la aportación de un arma para su integridad y la de los demás. Revisión de pertenencias. La mochila o elemento sospechoso de contener el arma debe ser abierto por la persona adulta responsable del estudiante, en presencia de la conducción. Si se confirma la presencia de un arma de fuego, solo las fuerzas de seguridad pueden manipularla y retirarla del establecimiento. Acciones a implementar tras el llamado a la línea 911. Colaboración del equipo de conducción, coordinación o representante apoderado legal. Deberán facilitar el ingreso del personal policial, brindar toda la información necesaria para una intervención eficaz, abstenerse de interferir en las tareas policiales, asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en consonancia con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño. La semana que viene continuamos con los protocolos. Soy Luna Quiroga, gracias estimados oyentes. Escuchá, proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Marítima, Juan Espíndola. Juan es especialista en inteligencia criminal, director del Instituto de Inteligencia del Medio Digital El Analista, y se encuentra escribiendo el libro Desmitificando la Inteligencia. Con él hablamos sobre el conflicto de la pesca ilegal en la milla 201, sobre la colaboración que se está gestionando con la Armada de Estados Unidos y el aporte de nuevas tecnologías para el control de la pesca, sobre la actual crisis en Bolivia y sobre las distintas diplomaturas que se están dictando en el medio digital El Analista y algunos temas más. Vamos con el auspicio, mi querido Pancho, y comenzamos a escuchar. La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Juan, muchísimas gracias por tu nueva presentación en este programa. Sos licenciado en Seguridad Marítima, especialista en inteligencia criminal, director del Instituto de Inteligencia del Medio Digital y Analista, columnista de ese medio, autor de un libro, Desmitificando la Inteligencia. Me había olvidado. En realidad Sí. Todavía lo estoy escribiendo. ¿Todavía estás escribiéndolo? Sí. Docente universitario en la UAI, en diferentes, sí, corregime, en diferentes diplomaturas, porque a veces la producción, viste, siempre me hace meter la pata. No, está bien, está perfecto. Promovidas por el Círculo Argentino de Seguridad, relacionadas a la seguridad, análisis e inteligencia. Bueno, tu métier sos licenciado en Seguridad Marítima y te gusta tu métier es la inteligencia, ¿no? Sí, la geopolítica y demás cosas que se pueden tocar, ¿no? con la inteligencia. Así que bueno, te hemos convocado para que nos hables un poco sobre qué novedades hay sobre el conflicto de la pesca ilegal, la depredación de nuestra pesca, de nuestra fauna marítima, ahí en la milla 201, que vos lo tenés muy, muy claro, sos el especialista. Y después vamos a tocar otros temas más. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Te paso el micrófono y bueno, presentate. Dale. No, la presentación estuvo bien. Igual la producción siempre mejor. Yo tenía un jefe que decía mejor pecar por largo que pecar por corto. Sí, ¿no? Es más fácil. Es mejor que vos digas que un determinado invitado hace más de lo que hace realmente, que difícilmente el invitado te contradiga. Claro. Sí. A que haga menos. Tal cual. Respecto a la milla 201, la situación básicamente sigue siendo la misma. Hay un control coordinado actualmente tanto de la Prefectura de Argentina como de la Armada. Sí. Y de hecho, no sé si habrás visto las noticias recientes, se firmó un acuerdo entre la Armada y los Estados Unidos, entre la Armada Argentina y la Armada de los Estados Unidos. Sinceramente no hay mucho detalle sobre los puntos relevantes o puntos salientes de ese acuerdo, porque hay que tener en cuenta que
el acuerdo justamente es entre Fuerzas Armadas. Claro. Y si bien son para prevención y control en el mar argentino, el hecho de que ingresen Fuerzas Armadas extranjeras al país va a necesitar una aprobación por parte del Congreso. Del Congreso, ok. Sí, Así sí, que, sí. si bien hay una muy buena intención, como te digo, no sé el detalle del acuerdo, creo que todavía no hay mucho desarrollo respecto a eso. Sí se habla de drones y demás, pero sí seguramente en base a si va a ingresar embarcaciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas, evidentemente van a necesitar un acuerdo del Congreso. También existe la posibilidad de que no ingresen al mar territorial y hagan un control desde de la 201 en adelante. ¿Por qué? Porque la gran concentración de barcos es sobre la milla 201. Claro. Después lo que intentan hacer es mantenerse sobre la misma para realizar la pesca y no ingresar a agua territorial, o sea, a la zona económica exclusiva en realidad, y no ingresar a la zona económica exclusiva de Argentina para no encontrarse en falta. Más allá de eso, en líneas generales suele haber barcos que ingresan, pero hoy por hoy hay un gran control, como te digo, tanto físico a través de los guardacostas o embarcaciones de la Armada, como también por vía aérea. Y claro, eso también se le suma a todo lo que es el control tecnológico con el uso del AIS y otras herramientas. ¿Sabés qué? Yo tiraría más para el control satelital, ¿no? Claro, el AIS, mi inglés es muy malo, sí, pero básicamente es un sistema de identificación automática, que es un sistema que poseen todos los barcos. Básicamente es como el GPS del auto, pero para las embarcaciones. Estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras, sí, sí. Claro, y la prefectura posee el sistema guardacostas que le permite hacer un seguimiento en vivo de todos esos, de todos los transmisores de AIS. Ok. Más allá de eso, obviamente, hay acciones por parte de estos barcos que ingresan en forma ilegal, que sería, por ejemplo, una acción, la más rudimentaria de todas, es apagar el AIS. Pero bueno, en este sentido, como te digo, hay un seguimiento constante por parte de las fuerzas de la orden, y entonces esos tipos de maniobras, incluso el mismo sistema lo informa, y hay un seguimiento específico. O sea que el barquito que está pescando ilegalmente apaga el AIS, o sea, la localización geosatelital, sí, para que no sean detectados por los satélites. Claro, una de las formas más rudimentarias es apagarlo, pero sí, como te digo, eso en el sistema se detecta inmediatamente, entonces se complementa junto con destacar una embarcación o una aeronave y comprobar si la embarcación está en zona económica exclusiva o no. claro, sí, tal cual. O si tiene, puede ser que claro, van y chequean, puede ser que tenga también un desperfecto en el sistema. Claro, perfectamente, sí, también. La prefectura, si uno sigue portales de pesca, sobre todo, la prefectura brinda mucha asistencia no solamente a la flota argentina, sino a la flota extranjera, que a veces en condiciones hidrometeorológicas adversas terminan teniendo problemas. Hay que considerar que generalmente las embarcaciones, sobre todo las de origen chino, son embarcaciones en estados técnicos bastante deplorables. Entonces, a veces se cruzan con tormentas o otro tipo de adversidad climatológica, lo cual las afecta realmente y terminan pidiendo ayuda. Sí. ¿Las multas tenés conocimiento, los valores de las multas, más o menos? Sinceramente, ahora hace años que no ejerzo en ese área, pero sí son en dólares. Sí. Y también hay que tener en cuenta que más allá de la multa, hoy por hoy la prefectura también ha utilizado una técnica para el seguimiento de este tipo de embarcaciones, porque ¿qué pasa? En el mar generalmente suele pasar, las veces que hay algún tipo de persecución, que si la embarcación se va al mar exterior, al mar libre,
ya después sigue a otro puerto. Nosotros no podemos seguirlo, no podemos continuar la persecución. Ok. Entonces no, ahora yo- se ha utilizado una técnica que es emitir alertas a Interpol. Ahora no me acuerdo si era alerta morada o de qué color. O sea, Eh, se detectó un barco pescando ilegalmente, se Sí. le dio la orden de detención y se fugó, ¿no? Se fugó. Exactamente. Entonces, La prefectura ahí dan el alerta. después, sí, emitió una alerta y esa embarcación después fue encontrada en otro puerto y se le notificó de todas las cuestiones administrativas respecto a su contravención. O sea que Porque hay que internacional, tener, o sea que el control también es internacional. Todos los países están. claro, se ha logrado con previa coordinación con Interpol y demás poder extender ese control o ese seguimiento de estas embarcaciones infractoras al exterior. Ok. Sí, me comentabas, viste que siempre se habla en off, me comentabas, ¿no? Que siempre se habla de embarcaciones chinas, pero vos me estabas diciendo, me estabas anoticiando que también hay muchísimas embarcaciones europeas. Sí, particularmente españolas. Sí. Sí, Y particularmente españolas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gran consumo de todo lo que es el fruto de mar por la dieta de ellos particular. claro, ok. Sí, no, también hemos tenido Gran, noticias de que Prefectura tuvo que, hace mucho que no se escucha, pero sí, hace un tiempo sí tuvo que hacer disparos intimidatorios. No sé si le impactaron en la embarcación de una embarcación, sí, creo que realmente China fue. no se intenta, hay un protocolo establecido y no se intenta impactar en la embarcación porque eso podría causar daños Hundimiento. severos, ¿no? Estamos hablando Claro. de armas de gran calibre. Pero sí se le advierte y en determinadas oportunidades la embarcación cesa su escapatoria, a veces no, todo va a depender mucho de la cercanía que tenga la milla 201 por esta cuestión de que una vez que supera la milla 201 ya no se puede continuar con la persecución. Ah, ok. Ok. Entonces, si un barco, Sí. si la embarcación está dentro de la zona económica exclusiva, pero cerca de la milla 201 y puede emprender su retirada, va a intentar retirarse y salir. ¿Por qué? Porque sabe que no lo vamos a seguir. Ok. Bueno, esperemos, viste, que las autoridades puedan. Sí, yo también me imagino que, así como, viste, las fronteras del norte del país son un colador, no me quiero ni imaginar lo que debe ser la milla 200 sur. Es muy, claro, extensísima. tenemos un litoral marítimo enorme, de muy difícil control, pero estamos realizando un control efectivo, como bien vos mencionaste, apoyado actualmente en un control digital, en todo lo que es señales satelitales, y reforzándolo con control, con despliegue de tanto los guardacostas por parte de la prefectura como las embarcaciones de la Armada, que se van turnando para el control. Hay que ver ahora este nuevo acuerdo con Estados Unidos, a ver qué aporta. Sí, leí algo de drones. Yo creo que Sí, drones también. lo que es drones se puede sumar tanto de guardacostas propias como de embarcaciones norteamericanas que estén fuera de la milla 201, pero eso no sé cómo lo van a articular, porque como te digo, va a haber, para que ingresen las embarcaciones y el personal militar norteamericano, tiene que haber acuerdo del Senado. Entonces, en ese punto no sé qué tan de acuerdo estará el Poder Legislativo. Claro, no, y los drones que tienen los americanos Sí, no son sí, como sí. los drones nuestros que son chiquititos de la palma de una mano. Son aviones sin tripulación. Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Estados Unidos tiene drones con capacidad militar. Claro. Así que, Y como bueno, te digo, sí. un correcto control de embarcaciones que ingresan a la zona económica exclusiva, ya con el avistaje de un dron institucional, muy probablemente la embarcación levante y se vaya, pero ya va a quedar registrado y después eso se va a transferir esa información a la prefectura. Hoy por hoy la hace a Interpol y termina rastreando, encontrando esa embarcación en otro lado y realizando todas las actuaciones pertinentes. Hay que tener en cuenta que
no estamos ante un delito, sino ante una contradicción administrativa. La pesca ilegal. Claro, o sea, no es un delito, Queda- como decís vos. Claro, Es como una exactamente. contravención. Generalmente cuando los barcos son capturados y terminan a orden de un juzgado, esto se debe más que nada por el desobedecer las instrucciones a la ley, no por la pesca en sí. Claro. Una desobediencia. Sería. Exactamente, es por Más la o menos. desobediencia a la autoridad policial. Claro. Ok. Después se suma y en paralelo se tramita todo lo que es la parte administrativa y la infracción a la ley de pesca. Claro. Bueno, estamos de vuelta a la página, Juan. Te voy a llevar a un tema bastante espinoso y actual. Que el tema de la crisis en Bolivia. ¿Es un golpe de Estado? ¿No es un golpe de Estado? Van a salir las Fuerzas Armadas a tratar de, no voy a decir reprimir porque es una palabra media fuerte, ¿no? Tratar de liberar las rutas para que terminen los bloqueos. ¿Qué es lo Y la último realidad que que- te has enterado? La realidad es que ya obtuvieron sanción del Poder Legislativo para que el presidente pueda declarar estado de excepción, por lo cual podría utilizar las Fuerzas Armadas. Yo creo que está tratando, ahora salió en un discurso recientemente, creo que hace un par de horas, diciendo Sí. que si hace falta lo va a hacer. Creo que no es su intención, porque no quiere que escale más el conflicto, pero la realidad es que el conflicto ha ido escalando y no lo ha podido detener hasta el momento. Sí, yo creo que está esperando que afloje Evo Morales un poco para, igual que vos, Sí, no quiere que se la pierdan oposición- vidas. La oposición no ha ayudado hasta el momento y sinceramente no sé qué decisión va a tomar en ese sentido. Creo que sí, que lo que buscan es que no se pierdan vidas particularmente. De hecho, ha tenido un gesto el Poder Ejecutivo Nacional, se han reducido el sueldo, tanto el presidente como sus ministros. Pero bueno, Sí. obviamente no hay un impacto real en la economía de Bolivia, sino, como te digo, es una cuestión de un gesto hacia la población. Sí, ahora Pero bueno, últimamente- sí. este conflicto actual nace de muy de la base, muy de la población. El detonante fue la ley de tierras, esta nueva ley de tierras que promulgaron y que permitía a los pequeños propietarios de tierras a enlistarse como medianos propietarios de tierras. Sí. Y esto le permitía, siendo medianos, permitía que ellos realicen tratos con los bancos y demás, con la tierra como garantía. Ajá, pero ¿para Y qué? bueno, ¿Para pedir préstamos o para qué? Exactamente. Pero bueno, ellos, todo lo que es la gente que se dedica al campo, gente que se dedica al campo, que es la agricultura, como los coca-coleros, que son los que tienen mayor peso en la agricultura boliviana, Sí, no lo vieron con buenos ojos. Igual tampoco son los más perjudicados, porque ellos tienen cierto poder, cierta incidencia a nivel nacional, justamente por lo que generan en cuanto a dinero y demás. Pero otras instancias, otros grupos más pequeños en tierras bajas también no lo han visto con buenos ojos. Ellos están asociados, tienen muchas asociaciones y gremios de propietarios de tierra y no lo han visto con buenos ojos. Entonces el problema de esta crisis es que nace de abajo. Más allá Claro. del impulso que tenga por parte de la oposición o cómo la oposición haya aprovechado esta cuestión, la crisis nace particularmente del pueblo. y sí, pero yo por lo que estoy viendo, ¿no? Es un problema heredado, porque se acabó el combustible, no. Claro. No, Vinieron épocas de vacas flacas actualmente en Bolivia. exacto. No hicieron inversión en buscar nuevos pozos petroleros, nuevas fuentes de gas. Exactamente. Y- Ellos con el boom del gas, y particularmente del gas y el petróleo, pero particularmente el de gas, Evo Morales en su momento
tuvo una época, una década ganada, diría. Sí, dirían poetas. una era de oro, sí, dorada, sí, Sí, una una era época de dorada, oro, sí. en la cual al haber un excedente de divisas, se abocó a todo lo que es beneficios sociales, ayuda social y demás, pero como placebo, ¿no? Claro. Atacó el síntoma y no a la enfermedad. Claro. En ciertos Las aspectos son cuestiones que nosotros como argentinos podemos reconocer y entender. Pero hay Sí, mucha porque- diferencia. Sí. Hay Bueno, mucha en este momento estamos pagando una fiesta que no tuvimos, ¿no? O sea, lo claro, por eso digo. lo estamos viviendo en carne propia. Entrar en- Sí. Si tienen que entrar en detalles políticos, de banderas políticas, sí. A ver, para eso te digo, gran parte de los argentinos pueden verse reflejados en ciertos aspectos de la crisis boliviana. Si bien es una crisis muy diferente a la crisis del 2001 que tuvimos nosotros. Porque ¿Ah, sí? la nuestra, porque la nuestra nació netamente de medidas económicas, y como te digo, esto nació por una medida legislativa. Ah, El clic fue la ley de tierras. claro. Y por eso hace que después se fueron sumando, Sí. ejemplo, como te digo, los agricultores son los primeros que empezaron a protestar. Después se fueron sumando la industria del gas, la industria del petróleo, los mineros, que ya tenían ellos también sus reclamos, pero que no eran visibilizados o no tenían la anuencia o el respaldo suficiente. Pero bueno, con esta crisis se fueron sumando todos, y entonces ahora el gobierno boliviano tiene que afrontar varios frentes encabezados por uno o dos problemas en particular, pero son varios frentes que le están reclamando. Y lamentablemente yo creo que van a terminar como nosotros, ¿no? Pidiendo préstamos internacionales para poder salir del pozo hasta que... El gobierno, sí, lo que pasa es que, como te digo, no es, actualmente ellos no están en una crisis económica, más allá de que obviamente tienen una falta de divisas, pero no están con la crisis económica inmediata que tuvimos nosotros en el 2001. Ajá. Claro. Lo nuestro fue, nosotros veníamos de una crisis económica, o sea, veníamos mal administrados, se tomaron medidas peores, y esas medidas terminaron impactando en la sociedad, y la sociedad se cansó. En cambio acá, si bien no vienen con los mejores números económicos, ellos vienen con una inflación del 5%. Imagínate que para un argentino que tiene una inflación mensual de entre el 2 y el 5%, ellos Claro. tienen un 5% anual. Claro, no tienen casi nada, tal cual, sí. Entonces, o sea que no están tan mal como decís vos. claro, desde el punto de vista económico no están tan mal, pero desde lo social, este detonante que fue la ley de tierra, y después gente que no ayuda, la división del mismo partido de Evo Morales, que no se están poniendo de acuerdo entre ellos, Sí. el rol de Evo Morales también, el rol actual, son toda una serie de condimentos, pero que diferencian mucho a la crisis que tuvimos nosotros en el 2001. La nuestra con origen económico, la de ellos con origen social. Nosotros veníamos mal, le sumamos a la crisis económica un descontento social, y terminó como terminó el 2001. Claro. Y en cambio ellos vienen medianamente mal económicamente, con una crisis social total, que puede impactar y muy posiblemente impacte después en su economía, según cuánto tarde el gobierno en solucionar este problema. Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Porque ellos El tienen problema- actualmente el país paralizado, tienen rutas cortadas, no hay transporte público. Actualmente salió hace un par de horas que ya actualmente no tienen transporte público. No, sí, Pero ahora tiene- ayer salió Lula, porque digo, mirá, para que salga, yo pensaba entre mí, para que salga Lula a querer ayudarlo a Paz, que Lula, viste, tiene Claro, la misma Paz. ideología que Evo Morales, y que por algo no Claro, se quería Paz. meter, se va a meter para Paz dar una ayuda humanitaria. Claro, Paz tildado de centro derecha o incluso de extrema derecha, según a quien le preguntes. Claro. Y que Seguro que dependiendo
dependiendo qué tanto se extienda esta crisis social e impacte en la fase económica, muy probablemente termine solicitando ayuda internacional económica, lo cual Claro. va a ratificar su perfil de pro empresario, pro FMI. Claro, tal cual. Bueno, Juan, hemos llegado al final de la entrevista. Has estado genial como siempre, así que bueno, nuevamente te doy las Espero gracias haber por... ayudado a evacuar alguna duda o haber generado más, no sé. No, estuviste genial, no, muy, muy claro, sí. Antes que me olvide, mandarle saludo al doctor Jonathan Vallejos. ¿Eh? Sí, Así que... ahora los invitamos. Voy a meter el chivo porque viste que si no la dirección después me. Ahora ¿Tenés una presentación para hacer en el analista? ahora el analista está promocionando o Sí. difundiendo en realidad una serie de diplomaturas en las cuales prácticamente todos los docentes y los directores de esas diplomaturas son del staff del analista. Sí. Así que los invitamos a seguirnos en redes, donde estamos con la difusión. Diplomatura Dale. en Inteligencia e Investigación, de la cual soy director junto con el doctor Nico Cepeda. Sí, Después, felicitaciones. la de Diplomatura en Derecho Estratégico para la Fuerza de Seguridad. Diplomatura en Grooming, que esta es la segunda cohorte, la primera fue el año pasado. Yo fui alumno de la diplomatura en Grooming. Y Isabel no después- ocupa lugar, estimado. no, ni hablar. Y después la diplomatura en narcoterrorismo, que ya va por la cuarta cohorte, la más Está bien. antigua de las que tenemos. ¿Mail o teléfono para que la gente se pueda inscribir en las diplomaturas? Sí. Te digo. Ya te Si digo. no, que ingresen al blog del analista, ¿no? Sí, el blog, si no, acá te digo el teléfono, por lo menos, para si a alguien le interesa, Dale. se pueden comunicar al 11 21 82 36 16. Ok, dale. Así que bueno, señores, escuchas y seguidores de las redes, llamen por teléfono para enterarse de las diplomaturas, a ver cuál de todas les gusta, o si no, que ingresen al blog del el analista. Sí, pueden ingresar Sí. tanto a la página de analista como en las redes sociales. Nos van a encontrar en LinkedIn, en Instagram, Ok, dale, ningún problema. en un Bueno. canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp también. Bueno, Juan, Completo. muchísimas gracias por tu presentación, ¿eh? Has estado genial No, como a vos, siempre. Sergio, por la invitación. Y nos estaremos viendo dentro de poco, ¿viste? Yo soy seguidor tuyo, siempre estoy mirándote. Estoy en el canal de analista, siempre estoy mirando ahí Te agradezco. los cursos, sí, pero no, Vamos a ver si terminamos el libro. ¿Sabes por qué se me dificulta mucho terminar el libro? no, Porque cada 30 días modifican el sistema de inteligencia nacional. Entonces yo trato de escribir un Claro. libro para explicar a la gente qué es el sistema de inteligencia nacional, y se me dificulta cuando me lo cambian cada 15 días. ya. Sí, ¿no? Y bueno, Voy tirando borradores, termino de escribirlo y ya lo tiro y tengo que empezar de nuevo. no, ni hablar de la CIDE, lo que es, ¿no? Porque No, por eso, tío. es para 10 entrevistas más o menos. Sí, pueden ir leyendo igual mi columna, que trato dentro de todo ir explicando todo. Bueno, gracias Juan, un abrazo a la distancia. Nos Un estamos abrazo. viendo. Nos vemos. Chao, nos vemos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Muchísimas gracias, Juan, por tu nueva participación en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo. Son dos personajes creados con la inteligencia artificial y esta semana exponen sobre acuerdos de cooperación militar difundidas por los medios que existe con la Armada de Estados Unidos para controlar la pesca ilegal en Argentina. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos. Arranquemos directo con el análisis de estos documentos. Entre 2025 y 2026, tomaron un montón de difusión pública una serie de acuerdos de cooperación militar entre Argentina y los Estados Unidos.
El objetivo central, según los textos oficiales, es clarísimo: controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Pero a ver, para entender la urgencia de todo esto, tenemos que mirar exactamente dónde está el epicentro del conflicto. Pasemos a la sección 1, crisis en la milla 201, el problema de la pesca ilegal. Y claro, este número, el 201, es literal la clave de toda la cuestión. Imaginemos una frontera invisible en el medio del agua. Bueno, es el límite exacto de la zona económica exclusiva argentina. Justo ahí, al borde, es donde operan flotas pesqueras extranjeras verdaderamente gigantescas. Al quedarse técnicamente en aguas internacionales, logran evadir las regulaciones nacionales. Y esto provoca una depredación brutal, tremenda, de los recursos que entran y salen del mar argentino. Es una zona de altísima tensión, todo el tiempo. Para que tomemos dimensión, miremos estos números. 1.6 millones. Estamos hablando de más de 1.600.000 kilómetros cuadrados de mar en el Atlántico Sur. Es una locura de superficie. Pensemos en lo que cuesta mantener un monitoreo constante ahí. Controlar semejante extensión no es tarea fácil para ningún estado del mundo. Y justamente acá es donde entra a jugar la reciente acción oficial que marcan los documentos. Así llegamos a la sección 2, el acuerdo militar entre Argentina y Estados Unidos. Entonces, frente a esta inmensidad de agua, ¿qué dicen los documentos? La Armada Argentina firmó una carta de intención con la Cuarta Flota y el Comando Sur estadounidense por 5 años, y el foco está puesto a fondo en compartir inteligencia y en la asistencia tecnológica. Hablamos de vigilancia marítima, control de pesca, monitoreo satelital. Básicamente se busca armar una red de información súper sólida. O sea, la idea no es simplemente tirar buques al mar a ver qué encuentran, sino saber con exactitud meridiana dónde hay que ir a buscar. Vamos a la sección 3, tecnología y ejercicios navales. Llevado a la práctica, los textos muestran que la cooperación va por 2 carriles. Por un lado, tenemos la llegada de tecnología militar estadounidense. Esto incluye drones tácticos, los famosos VBAT, aeronaves de patrullaje marítimo y cámaras con sensores avanzadísimos, todo para mejorar lo que en la jerga llaman la conciencia situacional marítima. Y por el otro lado, claro, está la acción en el terreno con maniobras conjuntas. Por ejemplo, los ejercicios Southern Seas 2026 y los PASEX, que meten de todo, desde defensa aérea e interoperabilidad naval hasta rescate marítimo. Entramos en la sección 4. Soberanía versus pragmatismo. El debate interno. Bueno, como es de esperarse, una medida de este tamaño desató un debate interno tremendo en Argentina. Y gran parte de esta controversia, según los reportes, arranca por este nombre: Protecting Global Commons, o Protección de los Bienes Comunes Globales. Así se llama el programa del Comando Sur donde se mete este acuerdo. Manteniéndonos totalmente imparciales acá, los textos explican que los sectores críticos interpretan algo puntual. Dicen que catalogar los recursos del Atlántico Sur como bienes comunes globales podría llegar a relativizar la soberanía argentina sobre esa zona tan estratégica. Si miramos los argumentos de ambos lados, las posturas están marcadísimas. Quienes apoyan el acuerdo se paran desde el pragmatismo total. Dicen, a ver, la capacidad naval que tenemos hoy no alcanza para frenar la depredación y toda esta tecnología de afuera es vital y urgente. Pero del otro lado, los sectores críticos ponen la luz de alerta sobre una posible pérdida de autonomía. El argumento de ellos es que aceptar una presencia militar estadounidense tan fuerte implica un alineamiento geopolítico directo y advierten sobre los riesgos de soberanía, más que nada pensando en los intereses que hay en juego en la Antártida. Lo que nos lleva a la sección 5, el tablero geopolítico global y la competencia por los recursos. Porque, claro, este debate va muchísimo más allá de las fronteras de Argentina. La clave geopolítica acá es la siguiente. Para Estados Unidos, la pesca ilegal ya dejó de ser solo un tema ambiental o un tema económico. Hoy la consideran una amenaza estratégica global en toda la regla. Y las fuentes indican que esto es una respuesta directa al crecimiento enorme que tuvo la flota pesquera de aguas distantes de China. O sea, de repente el Atlántico Sur se transformó en un tablero de ajedrez gigante donde compiten las principales potencias mundiales. Entonces, haciendo un resumen mental de todo el material, viendo lo inmensa que es la zona, la llegada de toda esta tecnología militar avanzada y la tensión constante que hay entre las potencias, nos queda una gran pregunta flotando. ¿Qué futuro le espera realmente al Atlántico Sur en esta nueva era de competencia global y defensa de recursos? Es un interrogante súper complejo que, de seguro, va a marcar la agenda de toda la región por varios años.
Hay muchísimo más para seguir analizando sobre este tema en el futuro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo, Fernando Lescano. Fernando es técnico en seguridad e higiene, especializado en industria automotriz. Y esta semana trae el siguiente tema: la inteligencia artificial incorporada en la seguridad e higiene, rubro construcción. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal amigos de Proteger? Como siempre, su servidor Fernando Lescano. Antes quiero agradecer a Sergio Quiroga por la oportunidad de darme a conocer a través de esta columna, a los colegas y a toda la audiencia de este programa que está buenísimo. Hoy vamos a tocar el tema de como retomando nuevamente de la semana pasada, el tema de la inteligencia artificial incorporada en la seguridad e higiene en nuestra profesión. Pero específicamente hoy vamos a desarrollar en el rubro de la construcción. En el rubro de la construcción, por ejemplo, hay varias tecnologías que están revolucionando el sector. Vamos a mencionar algunas de las más destacadas. Por ejemplo, tenemos en el rubro de la construcción, como primer punto, podemos desarrollar el Building Information Modeling. En sigla estaba escrito en inglés y las siglas son B-I-M, BIM. Es una metodología de trabajo colaborativa que permite crear y gestionar un modelo digital de un edificio o infraestructura, integrando información de diseño, por ejemplo, tiempo, costo y mantenimiento. En segunda medida, otra de las inteligencias artificiales dentro de este rubro, por ejemplo, podemos decir impresión 3D. Esto permite crear estructuras y componentes de construcción de manera rápida y precisa, reduciendo desperdicios y costos. El tercer punto podría ser los drones. Los famosos drones, se utilizan para monitorear obras, realizar inspecciones y capturar imágenes y videos para documentación técnica. Los drones. Hay que hacer un curso de capacitación, hay que dar un examen para que te den el registro para poder operar con estos aparatos. No es fácil, es un poco complejo. En la Administración Nacional de la Aviación Civil te dan el curso, te toman el examen y posteriormente te dan el registro para manejar, para pilotear los drones. En cuarto punto, la realidad aumentada, RA, y realidad virtual, RV. Estas dos inteligencias permiten visualizar proyectos antes de construirlos, mejorando la comunicación entre equipos y con clientes. En quinto punto está la inteligencia artificial y análisis predictivo. Ayudan a identificar patrones de riesgos y sugerir estrategias de prevención de accidentes, optimizando la planificación y gestión de obras. El sexto punto tenemos a Internet de las Cosas, IoT mayúscula. Conecta sensores y dispositivos para monitorear condiciones ambientales, vibraciones y otros parámetros en tiempo real. Luego tenemos la robótica, que se utiliza para automatizar tareas repetitivas y peligrosas como la colocación de ladrillos o la impresión de hormigón. Esta inteligencia artificial hoy por hoy, ya hace rato, está implementada en la industria automotriz, por ejemplo, y ahora lo están incorporando en la construcción. En el punto número 8 tenemos materiales innovadores como el concreto autorreparable, el aerogel y la pintura solar, que mejoran la eficiencia energética y la sostenibilidad de las construcciones. En el punto número 9 tenemos el escáner láser. Permiten obtener modelos 3D precisos del terreno y estructuras existentes, facilitando la planificación y ejecución de las obras. Y en el punto número 10 y último tenemos los software de gestión de proyectos, como Procore o Procore, PlanGrid o Autodesk Construction Club, que centralizan la información y mejoran la colaboración entre equipos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase de inteligencia artificial implementada dentro del rubro construcción.
Estas tecnologías están transformando la industria de la construcción, mejorando la eficiencia, la seguridad y sostenibilidad de los proyectos. Como siempre, los saluda Fernando Lescano. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fer, por tu columna. Ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad, Abel Nuxio. Y esta semana nos trae un tema un poco crítico, cuando se desvirtúa el sentido de la seguridad. Muy interesante el audio, así que cuando termine, Abel, mi querido Pancho, ponemos un poco de música. Dele, gracias, hasta luego. Buenos días, gente linda de Proteger, buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en Seguridad, Abel Nuxio, y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy el tema ronda alrededor de poder identificar qué es la seguridad. Porque es algo que está en boga, algo que se nombra, que todo el mundo está pendiente, todo el mundo está preocupado. Pero indudablemente hay una seguridad interpretada desde el ciudadano de a pie. Hay una seguridad interpretada por la delincuencia. Y hay una seguridad mucho más preocupante, que es la que entienden los políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el jefe de gobierno de Cava, tras 2 años y medio en el cargo, intenta, desde hace un par de meses, dar ideas de gestión en materia de seguridad, y así lo vende ante cada micrófono de periodista que se le cruza a su paso. Pero la realidad supera la ficción, y como son muchos los reclamos, precisamente porque las vecinas, los vecinos, no ven gestión, dice que sale personalmente a controlar barrenderos y recolectores de residuos para ver si hacen bien su trabajo. El fin y motivo parece importante, y así debe ser para el señor jefe de gobierno, que ahora ha dado una directiva expresa al personal policial de la ciudad para que lo ayude en su tarea de control y durante sus recorridas no solamente hagan prevención, sino que controlen los contenedores de basura que están ubicados uno por cuadra. El policía tiene la obligación, en caso de observar que un tacho está lleno, de completar un formulario online y enviárselo a la superioridad para su pronta limpieza. Es sabido que las medidas de seguridad y de prevención son dinámicas y deben ser actualizadas casi a diario. Pero un policía controlando basura es como mucho, a mi entender, como profesional de la seguridad, para una fuerza que merece mayor respeto y consideración de los funcionarios que la manejan. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad, Leandro Hidalgo. En su segmento Seguridad y Tecnología, trata el tema aspectos vinculados a la construcción de trazabilidad en bienes físicos. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a hablar de aspectos vinculados a la construcción de trazabilidad en bienes físicos. En seguridad nosotros tenemos que proteger la libertad, la vida y el patrimonio de las personas. En ese sentido, si bien generalmente nos estamos enfocando a que la persona no sufra ningún tipo de daño
ni de lesión. También nos fijamos en que se protejan sus bienes, es decir, sus activos. Las tareas del personal de seguridad en muchas ocasiones tienen que ver no solo con verificar el ingreso o egreso en lugares comerciales o lugares industriales, sino también en relevar con cierta frecuencia el patrimonio que tiene el lugar, con la finalidad de verificar si efectivamente ese patrimonio está de acuerdo a lo que se encuentra registrado. Esas tareas se suelen realizar de forma conjunta, con cierta periodicidad o bajo ciertos criterios establecidos en el contrato con la empresa de seguridad. En ese sentido, hay distintas formas de hacerlo. Tal vez la más tradicional es teniendo la descripción de cada elemento y verificando con una lista de verificación si estos elementos se encuentran o no. Esto trae algunos problemas, porque en ocasiones hay elementos que son iguales o muy similares, ciertamente. Por ejemplo, si estamos en una oficina, es muy probable que tengamos varias mesas o varias sillas que sean del mismo modelo y no tengamos la forma de identificarla unequívocamente a cada una de estas. Entonces ahí es donde nosotros podemos implementar la tecnología. Hay tecnologías muy sencillas y muy económicas, como también muy fáciles de implementar, por las cuales nosotros podemos asignarle a cada elemento un identificador único. Este identificador único a nosotros nos va a permitir generar una trazabilidad mucho más eficiente, en el sentido de que vamos a poder trabajar de forma tal de que cada elemento va a estar asignado a un lugar determinado y vamos a poder verificar si ese elemento está o no está en ese lugar. Entonces, ¿cómo funcionarían y qué tipo de tecnologías estamos hablando? Bueno, una forma sencilla es la utilización de un código QR o una etiqueta que va a tener un código que va a poder ser leído directamente desde cualquier tipo de celular, que no requiere ningún tipo de tecnología adicional. Estas etiquetas o estos códigos QR se pueden generar muy fácilmente. En caso que no queramos que sea un código QR, podemos hacer simplemente una etiqueta con un identificador único y se va a tener que ingresar manualmente. Pero lo ideal es poder aplicar un poco más de tecnología y utilizar códigos QR únicos. Otra opción es utilizar tecnologías como RFID o NFC, que también nos van a poder ser de utilidad. Para eso tenemos que comprar etiquetas con esta tecnología y simplemente acercando a algún dispositivo que pueda leer este tipo de tecnologías, vamos a poder registrar ese evento. ¿Y qué dispositivos debemos adquirir para esto? Bueno, para lo que son los NFC, basta con celulares modernos que tengan este tipo de tecnología incorporado, que no son muy costosos, están dentro de la gama media generalmente. Pero bueno, ahí sí vamos a requerir comprar las etiquetas al por mayor, idealmente, para poder aplicar esta solución. En caso de que no querramos utilizar eso, simplemente lo podemos hacer mediante lo que son los códigos QR. ¿Y esto qué nos va a facilitar o por qué nos va a servir? Nos va a permitir organizarnos en lo que es la información documental y en los registros, dado que todo lo que nosotros vayamos cargando, por ejemplo mediante códigos QR, va a estar impactando directamente en un sistema o en una planilla. Entonces eso tiene una ventaja. La ventaja es que vamos a tener la información de forma inmediata. No requerimos que esa información esté luego de que se pase la verificación manual escrita a mano en una planilla a un sistema, sino que directamente estamos cargando en un sistema. Al mismo tiempo podemos generar alguna suerte de alerta respecto a la información que figura en ese sistema. Estas alertas nos van a poder advertir de, por ejemplo, si se modificó la ubicación de un elemento que está asignado a una ubicación específica, o si hace cierto tiempo no se detectó cierto elemento, para poder ir y buscarlo o verificar si efectivamente no está. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa.
Esta semana va a tratar el siguiente tema: la cárcel como escenario estratégico de la seguridad ciudadana. Cuando quiera, Pancho. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adriano Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo que hablemos de la cárcel como escenario estratégico de la seguridad ciudadana. Hablar de seguridad ciudadana sin discutir el rol del sistema penitenciario es mirar apenas la superficie del problema. La cárcel no es un depósito humano ni un simple mecanismo de castigo. Es uno de los escenarios estratégicos donde el Estado demuestra si tiene capacidad de gobernar el delito o simplemente reaccionar cuando éste ya ocurrió. Durante años, gran parte del debate público quedó atrapado entre dos extremos: quienes creen que la cárcel resuelve todo y quienes sostienen que no sirve para nada. Ambos discursos son cómodos, pero peligrosamente simplistas. La realidad es más compleja. Un sistema penitenciario débil no reduce el delito, muchas veces lo profesionaliza, y un sistema penitenciario abandonado termina convirtiéndose en una escuela de violencia, resentimiento y reproducción criminal. La primera discusión estratégica es entender que la seguridad ciudadana no empieza en las calles, también se juega dentro de las unidades penitenciarias. Cuando el Estado pierde control interno, aparecen economías ilegales, liderazgos violentos, narcotráfico, extorsión y corrupción institucional. Allí la cárcel deja de ser una herramienta de contención para transformarse en un contexto de expansión del crimen organizado. Por eso, el servicio penitenciario no debería pensarse únicamente como custodia. Su función real es mucho más profunda: sostener orden, gobernabilidad y prevención secundaria del delito. Un penitenciario profesional no trabaja solamente con rejas, trabaja con personas atravesadas por violencia, consumo problemático, exclusión y deterioro emocional. Y eso exige formación, conducción y autoridad legítima. Ahora bien, hay una verdad incómoda que pocas veces se dice: no existe reinserción social posible en instituciones destruidas. Hablar de resocialización sin infraestructura adecuada, sin salud mental, sin capacitación laboral y sin personal preparado es apenas un discurso políticamente correcto. La reinserción no se declama, se construye con recursos, planificación y presencia estatal. También debemos discutir el impacto psicológico sobre el propio personal penitenciario. Un agente agotado, deshumanizado o abandonado institucionalmente difícilmente podrá sostener criterios profesionales de intervención. La salud mental del personal no es un beneficio corporativo, es una variable estratégica de seguridad pública. Un Estado que descuida a sus penitenciarios termina debilitando toda su política criminal. Pero cuidado, endurecer controles no significa abandonar derechos humanos. Al contrario, un sistema penitenciario profesional se fortalece precisamente cuando logra combinar autoridad con legalidad. El desorden permanente, la improvisación y la violencia institucional no fortalecen al Estado, lo degradan. La verdadera autoridad no nace del miedo irracional, sino de la capacidad de conducir con legitimidad. En este punto aparece una pregunta incómoda. ¿Queremos cárceles que escondan el problema o instituciones capaces de reducir riesgos futuros? Porque muchas veces se inauguran discursos punitivos para ganar aplausos rápidos, mientras se abandona la inversión. Sería en prevención, capacitación y gestión penitenciaria. Y ahí aparece la gran contradicción. Se exige seguridad, pero se invisibiliza a quienes trabajan diariamente en uno de los espacios más críticos del sistema de seguridad. Un abrazo y hasta el nuevo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.
Gracias, Adrián, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno a la licenciada en Seguridad Pública, Micaela Jael Chávez, con su segmento Historias de la Vida Digital. Y esta semana va a tratar el tema sobre la seguridad no es solo policía. Es un análisis sobre el artículo publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho. Seguridad no es solamente policía. Uno de los grandes errores de la política argentina ha sido sostener durante décadas una mirada exclusivamente policial sobre un problema profundamente más complejo. La discusión pública continúa atrapada en una lógica reduccionista que confunde permanentemente seguridad con policía, como si fueran equivalentes. Y no lo son. Aclarar esta diferencia no implica desacreditar la función policial. Por el contrario, significa reconocer el valor, la especialización y la enorme responsabilidad que conlleva su tarea dentro del sistema. La policía es una herramienta fundamental del Estado para la prevención del delito, el control territorial, la intervención operativa y el mantenimiento del orden. Sus jefes adquieren capacidades cruciales para la conducción institucional y el despliegue táctico. Se trata de una función esencial, pero es al fin y al cabo una parte dentro de una estructura mucho más amplia, la gestión integral de la seguridad pública. La seguridad moderna exige planificación estratégica, análisis criminal, formulación de políticas públicas, coordinación interagencial y evaluación de resultados. Hoy es imposible pensar en estrategias eficientes sin incorporar tecnología y herramientas de gestión inteligente. Los mapas del delito, los centros de monitoreo con analítica de video, el análisis predictivo y la inteligencia criminal aplicada requieren de cuadros técnicos capacitados para tratar de traducir los datos en decisiones. La seguridad del siglo XXI tampoco puede limitarse a la respuesta reactiva. Las sociedades más avanzadas entendieron que la prevención es el pilar central. Por un lado, la prevención social, que interviene sobre factores estructurales como la deserción escolar, el consumo problemático y la exclusión en territorios vulnerables. Por el otro, la prevención ambiental o situacional, que utiliza el diseño urbano, como la iluminación, recuperación de espacios públicos, corredores seguros, para reducir las oportunidades delictivas. A este esquema debe integrarse de manera activa la participación ciudadana. La seguridad moderna no se gestiona de espaldas a la comunidad. Los foros vecinales, las herramientas de denuncia ágil y los mecanismos de cogestión del riesgo permiten que el vecino deje de ser un observador pasivo o una víctima estadística, convirtiéndose finalmente en el principal sensor del territorio. Un sistema profesional sabe escuchar y canalizar ese conocimiento comunitario. La gestión improvisada, en cambio, le teme o lo burocratiza. El delito no solo se combate cuando ocurre, se previene con políticas sociales urbanas, comunitarias y tecnológicas. Sin embargo, gran parte de la dirigencia política insiste en que la experiencia policial es condición suficiente para conducir íntegramente el área. Esa misma sesgada reduce el debate al patrullero y al operativo, ignorando la planificación y la innovación. Licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que queremos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.
escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.